Han pasado 24 horas de uno de los peores accidentes ferroviarios de las últimas décadas en España. El choque de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, en Córdoba. Las imágenes demuestran la brutalidad del accidente. Más de 600 metros separan los vagones que chocaron entre sí. Es la constancia de la fuerza del impacto. A estas horas la cifra de fallecidos se mantiene en 40 personas, aunque lamentablemente podrían ser más. Hay decenas de heridos y muchos pasajeros sin localizar. El país está de luto. Yo cuando pude me puse contra la ventana y me hice una pelotita esperando lo peor. Se vino todo abajo, el techo del tren se cayó. Gente chillando, gente llorando, pidiendo médicos. Buenas tardes, todavía quedan días, horas muy complicadas. El balance de víctimas mortales es provisional y hay demasiadas preguntas en torno a lo que pudo pasar exactamente ayer, minutos antes de las 8 de la tarde. En principio se descarta que el accidente fuera por un exceso de velocidad o por un fallo humano. Lo que sí se sabe es que pasaron 20 segundos desde que descarriló el primer tren hasta que pasó el AVE por la otra vía y chocó. Ni medio minuto, tiempo insuficiente para activar el freno de emergencia. El tráfico ferroviario se ha visto condicionado durante todo el día de hoy. Apenas se ha notado en las estaciones de aquí, de Castilla y León, pero sí en Atocha. Alba Villalba. Sí, aquí el día ha sido caótico. Se han suspendido más de 200 trenes y se prevé que la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se restablezca como mínimo el viernes. Pero el ministro de Transportes ya ha señalado que las incidencias en el tráfico de trenes pueden durar semanas. Por ello, Renfe trabaja en un plan alternativo de transporte extraordinario para que a partir de mañana todos los viajeros puedan llegar a su destino. Refuerza el servicio de trenes de media distancia y habilitará también autobuses. Minuto de silencio hoy que ha enmudecido a todas las instituciones de Castilla y León a mediodía. Señal de respeto y de duelo por todas las víctimas y por sus familias. Hoy repasaremos otras tragedias ferroviarias, la más reciente, la de Angrois, en la que perdieron la vida 6 personas de Castilla y León, pero también la más mortífera de toda la historia de España, la que tuvo lugar en Torre del Bierzo. Y en el plano político ya es oficial, en Castilla y León se votará el 15 de marzo. El presidente de la Junta ha firmado el decreto de disolución de las Cortes y ha convocado las elecciones. Finalmente no ha hecho una declaración, tal y como estaba previsto, precisamente por el accidente de Adamuz. Había personas que habían perdido la pierna, con el cuello roto. Fue un momento muy horrible, la verdad. Consideremos que sea seguro salir, lo vamos a hacer. Ha sido un despropósito. Doy gracias porque no hemos pasado absolutamente nada. La palabra gracias se queda corta para todos los descubrimientos que hubo ayer de ayuda humanitaria. Fue minutos antes de las 8 de la tarde. Los últimos coches de un tren Irio descarrilaron e invadieron la vía contigua. Iban dirección Madrid y la casualidad quiso que tan solo 20 segundos después un Alvia pasara por ese mismo punto en Adamuz y chocara con el anterior. Son trenes estos que van a unos 200 kilómetros por hora, así que hoy a la luz del día las imágenes demostraban la agresividad del impacto, tanta que ambas máquinas quedaron separadas centenares de metros después del choque y así siguen en estos momentos. En las últimas horas y mientras esta tarde han seguido las tareas de inspección, los vecinos de Adamuz y de otros municipios de esa zona de Córdoba se han volcado con las víctimas. Las muestras de solidaridad son incesantes.
Desde hace un par de horas que se ha actualizado la cifra de muertos por este accidente, se mantiene invariable en 40 fallecidos, pero no se descarta que pudiera ser mayor porque hay también más de 40 personas hospitalizadas y una decena de ellas en estado muy grave. Se han decretado 3 días de luto oficial. Y hace tan solo unos minutos, según ha podido saber Castilla y León Televisión, hemos confirmado que entre los desaparecidos hay 2 personas naturales de León. Se trata de 2 hombres que realizaban el trayecto Madrid-Huelva a bordo del tren Albia. Sus familiares ya se han desplazado hasta Córdoba, donde permanecen en el Centro Cívico de Atención a Familiares a la espera de recibir información. La unidad especializada de la Guardia Civil les ha tomado muestras de ADN y están recibiendo atención psicológica. De hecho, la hermana de uno de ellos nos ha confirmado que están recibiendo apoyo en todo momento. Todos los focos se centran en la que está siendo una investigación muy compleja que se prevé que se dilate en el tiempo. Mínimo un mes, no sé cuánto tiempo tardarán. No se entiende qué ha podido ocurrir en unas circunstancias de aparente normalidad, sin exceso de velocidad y en una vía renovada el pasado mes de mayo con 700 millones de inversión. El sindicato ferroviario ha solicitado una auditoría urgente de la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba. Y los maquinistas en esta carta ya habían advertido de baches, garrotes y descompensación de la catenaria en varias líneas, entre ellas la andaluza. Problemas que han podido tener que ver con el descarrilamiento del tren Irio, un tren nuevo con tan solo 4 años de antigüedad. Es el tren de alta velocidad de última generación, el que le llaman el Ferrari, y con todo el plan de mantenimiento hecho, el último evento muy reciente. De hecho, fue revisado hace 4 días. Los expertos sostienen que entre las causas no está el fallo humano. Por ahí no pasan lo que al principio pasaban 5 o 6 trenes al día, ahora pasan 20 trenes al día, que a lo mejor el mantenimiento no hubiera sido correcto y hubiera habido un fallo en la nivelación mínima. La vía de investigación está en un fallo de soldadura en el carril derecho de la vía por donde circulaba el tren Irio. De momento, todas las hipótesis siguen abiertas. Ha sido un día con centenares de viajes condicionados por ese accidente y un día de muchísimo movimiento en Atocha, de donde salían y a donde se dirigían los trenes afectados. Las familias se han acercado a esa estación también como una manera de encontrar respuestas, Alba. Sí, familiares que tenían problemas para contactar con sus allegados y que llegaban hasta esta estación cargados de incertidumbre y con mucho miedo, buscando respuestas y sobre todo buscando información. Incluso algunos de ellos tenían que ser atendidos por sanitarios y psicólogos. Pero durante todo el día hasta aquí también hemos visto cómo llegaban en diferentes autobuses esos viajeros afectados por el accidente, pero que habían resultado ilesos. Un día caótico el que se ha vivido en esta estación de Atocha, que se ha sumado a la desesperación de esos viajeros que en las últimas horas también tenían que desplazarse hasta Andalucía y que veían al llegar a esta estación como esos viajes estaban cancelados y no tenían alternativa. Vuelos muy caros, coches de alquiler, dicen, con precios desorbitados y billetes de autobús totalmente agotados. La tragedia de la tarde de ayer ha dejado también efectos en la estación de Atocha. A primera hora llegaban varios autobuses con afectados directos por el descarrilamiento, que eran atendidos a su llegada por efectivos del Suma 112. Eran casi todo familiares, nos hemos atendido unos 9 o 10, uno que llegó más tarde, familiares que estaban pues en estado de ansiedad, con angustia y con incertidumbre. Incertidumbre que en otra medida se ha trasladado a decenas de viajeros que han visto sus viajes alterados. Nos pararon en Puerto Llano, en principio estuvimos un buen rato parados y allí nos comentaron que había, la primera noticia es que había un problema en la vía y que no podíamos ir en nuestra dirección. Tras hacer noche en Madrid, toca buscar opciones para volver a casa. Los alquileres de coche están desbordados. Yo anoche, porque viajo con 2 menores, pues cogí y tuve que coger una habitación de hotel y alquilé un coche. Pero por lo visto anoche se hicieron más de 200 reservas de coche y esta mañana cuando he ido a coger un coche de alquiler no había. Y hay incertidumbre con las alternativas. Otra alternativa es que había un tren de cercanías que va por otra vía que no es por las vías de AVE, de alta velocidad, pero que saldría mañana a las 11 menos 5 de la mañana. Ese sí sería gratuito. Pero claro, las personas que tienen que trabajar, ¿cómo hacen? Pierden el trabajo, pierden el dinero. Los equipos de emergencia trabajan a destajo sobre la zona, pero Adif advierte de que aún no es posible saber cuándo se restablecerá la normalidad en la circulación ferroviaria.
Precisamente se prevé que la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se restablezca como mínimo el viernes, pero el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que las incidencias en el tráfico de trenes pueden durar varias semanas. Por eso, desde hoy, Renfe trabaja en un plan alternativo de transporte extraordinario para que a partir de mañana todos los usuarios y viajeros puedan llegar a su destino. Han habilitado autobuses y también se ha reforzado el servicio de trenes de media distancia en la línea Madrid-Sevilla que pasa por Extremadura. Gracias, Alba, desde Atocha. En las estaciones de Castilla y León apenas se han notado hoy las incidencias. Ha sido un día de relativa normalidad, aunque con la consternación muy presente y algunos testimonios muy cercanos a lo que ha pasado en Andalucía. Vamos hasta Segovia. Carlota Muro. Sí, hoy apenas ha habido incidencias en esta estación Segovia-Guiomar, exceptuando algún retraso aislado, como suele ser habitual en esta estación de tren que conecta Segovia con Madrid o con Valladolid, entre otros lugares. Lo que sí nos hemos encontrado son gente totalmente consternada, esos usuarios habituales de tren que debían de nuevo subirse al tren para ir a estudiar o a sus trabajos, empatizaban con el dolor de las víctimas de ese terrible accidente ocurrido en Adamuz. Algunos incluso nos decían que tenían familiares que por poco no se habían subido a ese tren. Y pues me ha afectado porque mi sobrina precisamente iba a coger ese tren ayer y por circunstancias de trabajo lo perdió, así que está de enhorabuena. Los bomberos llevan todo el día trabajando en el terreno en labores de rescate. Esperan aún la maquinaria pesada que levante los vagones. Ya esta tarde operarios y grúas limpiaban la zona del accidente. También la Guardia Civil recabando todo tipo de información posible y necesaria para esclarecer los hechos. El equipo central de inspecciones oculares tomaba muestras entre todos los restos esparcidos por las vías. Fuera de la zona del accidente, en los hospitales, 41 personas siguen hospitalizadas, 12 en la UCI y 9 de ellos en estado grave. En el Centro de Transfusión de Tejidos y Células de Sevilla se hacía un llamamiento a la donación de sangre que ha tenido respuesta inmediata de los vecinos y de los cuerpos de seguridad. Otra de las labores claves la que se está desarrollando en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba. Los médicos forenses están realizando las labores de identificación de los cuerpos. Allí también están llegando muestras de ADN de familiares de fallecidos y desaparecidos para agilizar el proceso. En una jornada muy complicada, equipos de sanitarios y emergencias llevan todo el día acompañando y prestando atención psicológica a los familiares de las víctimas. Muchos de ellos aún no saben nada de sus allegados. Y mientras siguen las tareas de rescate y de investigación, hay decenas de pasajeros que tampoco van a olvidar este día. Son los supervivientes de una tragedia. Entre ambos trenes viajaban más de 400 personas. Sin tiempo para asimilarlo, Creo que todavía no somos conscientes del accidente que hemos sufrido. Bianca contaba lo que acababa de vivir. Ella viajaba en el Alvia siniestrado y de repente, tras unos fuertes frenazos, Se vino todo abajo, el techo del tren se cayó, la mesa que teníamos delante se arrancó. el impacto fue brutal. Nuestro tren estaba totalmente a oscuras, estaba desplazado unos 15 minutos andando del otro tren, del Lirio. En ese otro tren, en el Lirio, se encontraba Melanie. Yo he sentido que ha empezado a vibrar todo, las cosas empezaron a caer y yo cuando pude me puse contra la ventana y me hice una pelotita esperando lo peor. Sus palabras sobrecogen. Yo llamando a mi familia como podía, la gente gritando, todo el mundo muy mal. Tras el impacto, desde el interior de los trenes, Mi hija me llamó a las 8 menos cuarto, llorando, quienes podían intentaban contactar con los suyos. que aquello era una catástrofe, que había una cantidad de muertos increíble, que ella tuvo que romper la ventana para poder salir. Una de las heridas más graves es la prima de Sara. Estas horas nos han dicho que son cruciales y que son totalmente decisivas. La esperanza hasta el final se mantiene. Las primeras horas son cruciales para salvar vidas y para mover el equipo humano que se necesita para un incidente de estas características. Ha sido una noche muy larga, pero ¿cómo actúan los servicios de emergencias?
¿Cuál es el protocolo ante un incidente así? Activaríamos el plan CAL, el plan que es el que engloba todo tipo de emergencias. Una vez reunido el CECOPI, empiezan a tomarse las decisiones, se determinan los grupos de acción. ¿Cómo se organizan los servicios de emergencia? Activados y coordinados desde aquí, pero en el puesto de mando que se destina a la zona, se organizan in situ por zonas para ir revisando zona a zona si hay víctimas, si hay supervivientes e ir derivándolos. En este caso se han habilitado los números de contacto de Renfe e Irio. ¿Cómo actúa el 112? Habilitaríamos un teléfono para que no nos colapsase el resto de la sala y facilitaríamos esos teléfonos de contacto de esas empresas. Las primeras horas son claves. ¿Cómo se interviene psicológicamente? Paralelamente, también activaríamos nuestro grupo de intervención psicológica en fase de emergencias, desplegado en zona desde el primer minuto, y también estarían desplegados en la zona que ha de establecerse también desde el grupo de apoyo logístico. ¿Cómo son las horas que nos quedan por delante? O dar paso a un equipo forense, obviamente, para proceder a la identificación de los cuerpos y a partir de ahí pues ponerse en contacto con las familiares o los familiares de esas personas que han fallecido, ¿no? El presidente del Gobierno ha estado hoy en Adamuz junto a varios ministros, entre ellos el de Transportes. Ha visitado el lugar del accidente. Pedro Sánchez ha expresado sus condolencias, ha hablado de dolor de toda España y ha agradecido la labor de los profesionales y de los voluntarios. También ha prometido que se va a dar a conocer toda la verdad. Nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública. Los Reyes prevén desplazarse mañana a la zona de la catástrofe. Lo ha dicho Felipe VI hoy desde Atenas, donde estaban asistiendo al funeral de la hermana de la reina Sofía. Nuestra consternación y nuestra preocupación por el terrible accidente que ocurrió ayer en Adamuz, de los dos trenes que han sufrido este accidente y con tantas víctimas. La prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas. Todo el mundo está orgulloso del funcionamiento de los servicios sanitarios y de emergencia de la Junta de Andalucía y estamos convencidos que Adif y Renfe en un espacio breve nos darán cuenta de los primeros indicios. ¿Por qué? Porque le debemos a las víctimas y a sus familiares saber exactamente qué ha pasado. Exigimos una auditoría seria del estado de la red ferroviaria, un plan nacional de inversiones centrado en la seguridad y el mantenimiento y una revisión completa de las prioridades presupuestarias del Gobierno. Desde Castilla y León, todas las instituciones han mostrado hoy sus condolencias con un minuto de silencio. Actos repartidos por la comunidad para trasladar el respeto a las víctimas y a sus familias. Aquí en la sede de la presidencia de la Junta a las 12 de la mañana, Alfonso Fernández Mañueco y todos los consejeros que conforman su gobierno han guardado un minuto de silencio en recuerdo y memoria de todas las víctimas de ese trágico accidente ferroviario. En todas las capitales de provincia se ha rendido homenaje a las víctimas de la tragedia ferroviaria ocurrida ayer en la localidad cordobesa de Adamuz. Lo han hecho ayuntamientos, diputaciones y también las distintas subdelegaciones del Gobierno. Este mediodía se han sucedido los minutos de silencio en homenaje a las víctimas. Todas las instituciones se han añadido a los 3 días de luto oficial a nivel nacional y además muchas de ellas han suspendido sus actos de agenda de hoy por respeto a los afectados. Bueno, lamentablemente este no ha sido el único accidente ferroviario que ha golpeado a nuestro país. En Torre del Bierzo, en Ponferrada, tuvo lugar el más mortífero de toda la historia española. En 1944 fallecieron más de 100 personas. Y el más reciente, el que ven detrás de mí en pantalla, el de Angrois, se llevó la vida de 80 personas. 6 eran de Castilla y León.
Ese tren hizo parada aquí en Zamora antes de la fatídica curva de Angrois, donde perdieron la vida 80 personas, 6 de ellas de Castilla y León. Ha sido el accidente más grave de lo que va de siglo, allá por julio del año 2013. El Alvia que conectaba Madrid con Ferrol se había salido de la vía por exceso de velocidad. El siniestro abrió un larguísimo proceso judicial que todavía no ha terminado, pero del que ya conocemos la sentencia. 2 años y medio para el maquinista y misma pena para el exjefe de seguridad de circulación de Adif. La jueza dictaminó que ambos habían incurrido en 79 delitos de homicidio. La historia sigue colocando a Torre del Bierzo como el lugar más destacado de las tragedias ferroviarias vividas en nuestro país. A pocos metros de donde nos encontramos, el 3 de enero de 1944 colisionaban en lo que se denominaba el túnel número 20 de aquella red un tren correo con dirección a La Coruña, una locomotora de maniobras, además de un tren carbonero. Los datos de la época por la censura no permitieron conocer las cifras de aquella tragedia, pero un estudio exhaustivo publicado en el año 2019 por el historiador Vicente Fernández documenta con nombres y apellidos 100 víctimas, además de 111 heridos. Precisamente también aquí, en la antigua estación de Torre del Bierzo, ahora se remodela para convertirla en un museo dedicado a aquella tragedia. Aunque han pasado casi 20 años, los habitantes de Villada, un día como hoy, recuerdan de manera muy vívida lo ocurrido el 21 de agosto de 2006, cuando un tren procedente de Galicia con destino País Vasco descarrilaba en esta estación, sesgando la vida de 7 personas y provocando decenas de heridos en uno de los accidentes ferroviarios más importantes del presente siglo. Eran casi las 4 de la tarde. Los vecinos de la zona de la estación terminaban de comer. Los trabajadores de Facundo estaban preparándose para el cambio de turno. Todos oyeron el ruido. Un estruendo y salimos todos corriendo. Había mucho polvo y bueno, había una valla, tiramos la valla, pasamos para allá y bueno. Todo el municipio, la fábrica de Facundo y todas las personas de aquí pues se volcaron y ayudaron de primer golpe, ¿no? Imposible no acordarse un día como hoy de lo vivido. Atenciones a pie de vía a los 426 pasajeros, muchos de ellos peregrinos procedentes de Santiago de Compostela. Las instalaciones de la productora de frutos secos como improvisado hospital de campaña, recibiendo heridos de 6 vagones, muchos de ellos convertidos en un amasijo de hierro. Y ayer, viéndolo en televisión, me vinieron otra vez todos los recuerdos y la verdad que pasé un mal momento viéndolo. Villada se volcó en ayudar. Cada uno sacó su lado bueno, aportó lo que pudo y bueno, yo orgulloso de mi municipio. Pasados los años, el juicio posterior determinó que el tren descarriló por exceso de velocidad. El maquinista fue condenado a 2 años de prisión por 7 delitos de homicidio por imprudencia grave. El convoy superaba los 30 kilómetros por hora al pasar por las agujas de la entrada. Provocó el descarrilamiento de todos los vagones, que impactaron con un paso elevado, causando 7 muertos y casi un centenar de heridos. El accidente ferroviario ha obligado a anular la comparecencia del presidente de la Junta, que estaba prevista esta mañana para anunciar la convocatoria de elecciones. Aunque sí ha firmado Fernández Mañueco el decreto con el que hace oficial la cita con las urnas, el 15 de marzo. Agota de esta manera la legislatura, tal y como había dicho, y ahora comienzan semanas con los tiempos muy marcados. Lidia Bartolomé. Sí, a partir de ahora se abre un calendario con varias fechas marcadas en rojo. La primera será mañana, día que se publica en el BOCIL ese decreto con la convocatoria electoral y la disolución de las Cortes. Será en febrero ya cuando los grupos políticos puedan registrar y publicar sus candidaturas. No podrán pedir el voto hasta el día que comience la campaña electoral, que será el 27 de febrero y que durará hasta el 13 de marzo. El 14 sábado será la jornada de reflexión y el 15 domingo esa cita con las urnas. Hoy también hemos conocido la fecha para el pleno de constitución de las Cortes. Será el 14 de abril. Gracias, Lidia. Esa es la agenda de la que saldrá un hemiciclo más numeroso que en las elecciones de 2022. Tendrá 82 procuradores, esta vez uno más, porque la provincia de Segovia aumenta su representación parlamentaria por el crecimiento de su población. Con este incremento crece también el umbral de la mayoría absoluta, que pasa de 41 a 42 escaños.
Las rotativas saldrán los titulares tras la convocatoria electoral. Castilla y León opta por la normalidad, se cumple el mandato. Castilla y León decidirá su gobierno el próximo 15 de marzo. 54 días para ver qué es lo que decide la sociedad castellano y leonesa. Hasta el 15 de marzo auguran semanas complicadas. La descalificación y la ausencia de propuestas es la tónica general. Se pondrá el foco no con la misma intensidad que hubo en el 2022. Ahora tenemos unas elecciones anticipadas en Aragón el 8 de febrero. A partir de ahí se prevé que todas las tintas se cargarán sobre nuestra comunidad. El ir solos consolida de alguna manera la creación de una agenda política propia y autónoma. La cita con las urnas será clave para la sociedad castellano y leonesa. Medirá el nivel de enfado con el gobierno central. La gente debería votar más con la razón que con la rabia. Pedir que haya cierta cordura y que el gobierno sea suficientemente estable como para que las inversiones lleguen a la provincia de León. Son algunas referencias que seguramente ustedes podrán encontrar estos días en las principales cabeceras. Con la convocatoria electoral, la política deja atrás su ritmo ordinario en Castilla y León, aunque la Administración sigue trabajando y lo hace con algunas restricciones y limitaciones en las actividades. En periodo electoral el gobierno autonómico sigue funcionando, pero no igual, porque no puede comprometer la gestión del siguiente ejecutivo política o económicamente. Pueden seguir llevando a cabo el día a día de la Junta de Castilla y León. Lo que no puede hacer es firmar nuevos acuerdos de gestión, implementar nuevas políticas públicas o realizar cualquier tipo de acción que pueda ser considerada como electoralista. La ley prohíbe los actos inaugurales y obliga a que la comunicación institucional sea neutral. No se pueden usar medios de una institución para promocionar a un partido o un candidato. Además, los miembros del Ejecutivo no pueden usar sus redes sociales personales con fines propagandísticos. Los procuradores en Cortes, como no tienen un cargo público en el momento en que se disuelven las Cortes, ellos dejan de ser procuradores, sí que pueden utilizar sus redes sociales personales para hacer campaña, pero los miembros del Ejecutivo no pueden. La Junta Electoral los vigila y en caso de incumplimiento puede imponer rectificaciones, sanciones o incluso la inhabilitación de un candidato. Hay una sanción económica que suele ir de entre los 500 euros hasta los 20.000. Si son cuentas personales, tiene que pagarla el diputado o el candidato correspondiente, tiene que pagarla de su bolsillo, no lo puede pagar el partido político. Si la infracción se comete con medios del partido, la formación paga la multa. Y si son de una institución, le corresponde a esa administración sufragarla. Y donde ya han votado, en Extremadura, Vox ha suspendido las negociaciones con el PP para que María Guardiola siga presidiendo la Junta. La formación de Abascal dice que los populares no aceptan sus políticas agrarias o su exigencia de recorte de subvenciones. Este alejamiento se produce el día antes de la constitución de la Asamblea de Extremadura. Vox quería la presidencia del Parlamento allí, pero sin acuerdo recaerá en el PP. José Luis Ábalos y Koldo García seguirán en prisión. El Supremo ha rechazado los recursos presentados por el exministro y diputado y por su excolaborador contra los autos de prisión provisional dictados contra ellos dentro del caso Mascarillas. Varias carreteras secundarias siguen cortadas en Castilla y León por culpa de la nieve. Este fin de semana las fuertes nevadas obligaron a embolsar camiones hasta en 3 autopistas. Las capitales más afectadas poco a poco van recuperando la normalidad. El episodio de nieve que se produjo el sábado en la provincia de Ávila dejó imágenes espectaculares, como la del lienzo norte de la muralla lleno de gente disfrutando de la nieve, pero también provocó incidencias en todo el territorio abulense. Durante toda la jornada del domingo, el Ayuntamiento de Ávila realizó trabajos de limpieza en vías y carreteras, además de esparcir fundentes para reducir el efecto del hielo. Por su parte, la Diputación Provincial mantuvo activo el plan de vialidad invernal para garantizar la seguridad en las carreteras provinciales. En cuanto a la situación actual de las carreteras, en todas se pueden circular con total normalidad. Y esta es otra de las imágenes del día. Una veintena de regantes del Páramo Bajo de León se encerraban esta mañana en la sede de la Confederación Hidrográfica del Duero, en Valladolid, y no la han abandonado hasta bien entrada la tarde. Además, varios centenares los han estado apoyando desde la calle.
Es su manera de protestar por la subida del coste del riego y por el incumplimiento de un acuerdo firmado en el año 95 que les eximía de esos pagos. Esta tarde se han reunido con la presidenta de la Confederación. La reunión ha abierto la puerta al diálogo, pero sin un acuerdo cerrado. Tras la reunión con la presidenta de la Confederación, los 29 regantes que permanecían encerrados han abandonado el edificio y también se ha desconvocado la concentración exterior. Ambas partes se han citado este mismo miércoles en una nueva reunión para seguir dialogando y para estudiar posibles soluciones. Eso sí, desde la comunidad de regantes de Páramo Bajo advierten, solo se sentarán a negociar si se les garantiza el 0%. De lo contrario, retomarán las protestas con más fuerza. Me comprometo, igual que estaba comprometida anteriormente, a seguir buscando la solución para que los regantes del Páramo Bajo puedan tener un beneficio, no les cueste la energía, siempre en cumplimiento de la legalidad vigente. Palabras que hemos oído de la presidenta hoy, estas palabras que hemos oído de todos los que están trabajando como equipo que viene de hablar con la directora general del agua, no lo habíamos oído nunca. Y si desde luego no cumple después nada, vamos a venir peor. Un escrito de 1995 firmado por el entonces presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero eximía a los regantes del Páramo Bajo de los costes de consumo energético y gastos de la estación de Villalobar. ¿Qué pasa aunque no lo quieran reconocer? Que todos los años estos tenían unos costes aproximadamente de 2 millones, 2 millones 100 a la Confederación. Y en el año 22 se pasa a 14 millones. Unos costes que ahora la CHD traslada a los regantes. Sí, aplicar la normativa supone que el Páramo Bajo asume los costes de una estación elevadora. Que nos diga la jurídica, que nos lo diga María Santísima, como si lo dice el Papa. A nosotros nos metieron ese escrito, hemos regado, que no nos hagan comparaciones y no vamos a ceder ni un momento. Si no nos ponen ese escrito, no habíamos hecho la comunidad de regantes. Para llegar a un acuerdo, 29 regantes se han encerrado en la sede y hasta Valladolid se han desplazado un total de 400. Vendremos hoy, mañana y hasta que nos maten. Hoy estamos de buenas, mañana volveremos de buenas, pero dentro de 2 días venimos con la maquinaria para aquí y las cosas van a cambiar, porque una cosa que se firma se cumple. Tensión entre partes. No hemos dejado de trabajar en ello. No hemos dejado de trabajar en ello. Poco o nada. Y una exención que está en el aire. Si se encuentra un instrumento jurídico que lo permita, sí, o una solución que lo permita, que cumpla estrictamente la normativa. La situación actual podría provocar que unos 800 jóvenes abandonasen sus explotaciones. Les contábamos la semana pasada que en Benavente, en Zamora, habían detenido a 2 hombres después de que una mujer se tuviera que lanzar desde un tercer piso cuando intentaba escaparse de ellos. Pues bien, ya están en libertad, sin cargos. El hecho de que ella haya declarado que no la empujaron ha motivado su liberación. La víctima sigue recuperándose en el hospital. Y en Aranda de Duero, la Policía Nacional ha detenido a un hombre al que buscaba la Interpol. Cometió presuntamente un homicidio en su país, en República Dominicana, en 2023. Llevaban buscándolo desde entonces. La Audiencia Nacional ha decretado su ingreso en prisión antes de ser extraditado. Malas noticias desde las carreteras sorianas. Un ciclista ha perdido la vida esta tarde al ser arrollado por un vehículo articulado en este punto de la capital, en este kilómetro 16 de la variante Soria 20 con sentido a Zaragoza. La llamada al 112 alertaba de que un varón se encontraba inconsciente. Sin embargo, los servicios sanitarios solo han podido contrastar su fallecimiento. Ahora se investigan las causas del accidente. El capítulo Gregorio Luri, Defensa de la Memoria frente a la Educación por Competencias, del programa Espacio Abierto, ha recibido hoy el premio CEU Ángel Herrera en la categoría de Mejor Trabajo Periodístico en materia educativa. Marisa Vázquez, directora de Informativos de Castilla y León Televisión y directora y presentadora de ese formato, ha recogido este galardón, que reconoce a proyectos e instituciones que suman a la ética, la educación y el bien común. Un honor poder formar parte de la prestigiosa nómina de galardonados de los premios CEU Ángel Herrera. Gracias a la Fundación Universitaria San Pablo CEU y a su presidente Alfonso por mantener vivos estos galardones que nos animan a seguir trabajando para cumplir con nuestra función como televisión autonómica,
que no es otra que informar y contribuir a la mejora de la sociedad y a generar ese espíritu crítico. Seguimos con la atención puesta en Adamuz, donde se ha producido esa tragedia ferroviaria que se ha cobrado la vida ya de 40 personas. Hay otras 40 ingresadas y 12 en la UCI. Todavía tienen que levantar el vagón de la locomotora del Albia para saber si hay más víctimas. Además, la Guardia Civil ha abierto oficinas para recoger muestras de ADN entre los familiares de los desaparecidos. Hasta dentro de unas semanas no sabremos exactamente el porqué de la tragedia. Adamuz, Córdoba, 8 menos cuarto de la tarde. Un tren de Irio descarrila y sus últimos vagones invaden la vía contigua, con la mala suerte de que por ella pasaba un Albia a 200 kilómetros por hora. Era una recta, es una cosa realmente extraña. Los primeros vagones del Albia salen despedidos y caen por un terraplén de 4 metros. Un amasijo de hierro. Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor. En medio de la tragedia, gestos como el de este trabajador transmitiendo serenidad. Permanecer todos siempre juntos. Pero entre los cientos de viajeros comienza el desconcierto y el miedo. Gente chillando, gente llorando, pidiendo médicos. Se ve a gente saliendo como puede por las ventanillas y camillas trasladando heridos. Las familias, lógicamente, pues están viviendo unos momentos de angustia. Tras una intensa noche de rescate, las primeras luces del día revelan la magnitud de esta tragedia ferroviaria y la brutalidad del accidente.